El título de la conferencia de esta noche es El fuego extraño y trata sobre el Espíritu Santo. En el mundo que estamos viviendo hoy, el Espíritu Santo pareciera ser muy prominente en la adoración cristiana. Levíticos 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. Usted ve, siempre había sido el mismo Señor el que había encendido el fuego, y el fuego es un símbolo del Espíritu Santo que mora entre su pueblo. Pero ellos no quisieron tomar de ese fuego, pero tomaron de su propio fuego y por lo tanto estaban insinuando que ellos tenían la misma capacidad que el Espíritu Santo. Mateo 24:3 y 4. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Así que, ¿cuál es el problema más grande al final de los tiempos? El engaño. El engaño es el problema más grande. ¿Y cuán engañoso será Satanás? Tan engañoso, dice la Biblia, que aún los escogidos pueden ser engañados. Eso es muy engañoso. Ese es un gran problema. Fuego del cielo. Apocalipsis 13:13 dice: también hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Eso significa que esta nación protestante, representada por la bestia que sale de la tierra, hace descender fuego y con eso engaña a los hombres. Ahora, díganme, el mundo religioso protestante, ¿alega hacer descender fuego del cielo? Sí lo hace. Fuego fresco, convención de milagros, disculpen. Venga y vea lo que el Señor puede hacer por usted. El gimnasio del Señor despecha, levanta a este peso, el pecado del mundo. Estos son algunos de los anuncios que se hacen, invitando a las personas a estos movimientos religiosos de poder. Personalmente pienso que hay blasfemia en esa publicidad, pero sin embargo, prosigamos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder del Espíritu Santo era para equipar a las personas para que llevasen el Evangelio al mundo entero. En otras palabras, este poder era para servir a otros y no a sí mismo. ¿Qué hay si nosotros pudiéramos manipular este asunto y pudiéramos tener más poder con nosotros mismos y que esto fuera una evidencia de la aceptación con Dios? ¿Sería esto equivalente al poder del Espíritu Santo? La Biblia dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Juan 14:15-17. En otras palabras, existe el prerequisito para recibir ese Espíritu de Dios y es un espíritu de obediencia. Y un espíritu de obediencia implica un espíritu de arrepentimiento, porque todos hemos sido desobedientes a Dios y necesitamos venir a cuentas nuevamente con sus requisitos. Nuevamente, tenemos que entender que es Dios el que nos limpia de toda maldad. Tenemos que comprender que es Jesús el que nos da la vida eterna y necesitamos desarrollar un espíritu de gratitud que nos motivará a que guardemos sus mandamientos y a través de eso Él nos habilitará con su poder para predicar su verdad a otros. Eso me gusta. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Pueden ver en lo que está centrado el Evangelio en este versículo? El Evangelio ha de ser centrado en Cristo. Debe ser centrado en Cristo y no centrado en nosotros. Significa sumisión a Cristo y no sumisión a uno mismo.
Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todos pecados. Primera de Juan 1:7. Caminar en la luz de Jesús. Hoy hay otra forma de religión de poder. Personas de poder. La Convención del 94 informa: desde el final de los años 60, la religión de poder en el mundo ha conmovido a los hombres grandemente. Y literalmente millones de personas se adhieren a esta clase de adoración. Y es así que descubrimos que la renovación carismática es el elemento de adoración hoy en día. La Biblia dice que el Espíritu Santo convence de pecado. Y cuando Él, es decir, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. En otras palabras, si usted realmente ha recibido el Espíritu de Dios, lo llevará a que usted confíe solamente en Jesucristo y solo en sus méritos. Porque usted se dará cuenta que usted está en la bancarrota, que usted no tiene derecho a nada, porque todos nosotros somos transgresores de los requerimientos de Dios, y por lo tanto es solamente por los méritos de Jesús que podemos ser salvos. Y el Espíritu Santo nos convencerá de nuestra necesidad de Jesús. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Hebreos 5:8-9. Es inútil decir: acepto a Jesucristo como mi Salvador, pero no estoy preparado para aceptarlo como mi Rey. Si lo acepto como mi Rey, habrá un espíritu de obediencia. No porque estoy obligado, sino porque yo quiero. La belleza del verdadero cristianismo es la obediencia que se brinda voluntariamente. En el cristianismo somos personas totalmente libres. ¿Por qué? Porque Cristo es 100% desinteresado. No hay egoísmo en Él. Y la obediencia es porque sus requisitos tienen sentido, son lógicos y son una expresión de su amor. Son una protección, por así decirlo, una muralla de protección en contra del dolor y el sufrimiento. Así que la obediencia yo no la percibo como: no harás esto, no harás esto, si no harás esto, pero simplemente como: no lo harás. No lo harás. Porque ni siquiera va a entrar a tu pensamiento. Esa es la obediencia. La obediencia no es miedo de las consecuencias. La obediencia es amor por su tierno cuidado y misericordia. Esa es la diferencia. Así que la obediencia verdadera no es motivada por el miedo. Y el Espíritu Santo nos fortalece para resistir las tentaciones. Así que incluso nuestras buenas obras están sujetas a Jesucristo. Y solo me puedo encomendar a Él en obediencia porque Él es desinteresado. ¿Tiene esto algún sentido para ustedes? Él es tan desinteresado que nunca utilizará o usará mi obediencia como una forma de sumisión. Porque Él no está obsesionado con el poder. Él es apacible, manso y humilde. Por lo tanto, cualquier obediencia que le doy debe ser por amor y no por compulsión o miedo. Esa es la verdad del Evangelio. El pecado conocido silencia al Espíritu Santo. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmos 51:11. Si continúo en transgredir la ley de Dios, Él no me forzará, porque esta no es su naturaleza. Él no dirá: te voy a forzar. Ese es el espíritu de Satanás. Ese no es el espíritu del Señor. Solo se retirará. Solo se retirará.
Salmos 19:13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de la gran rebelión. Así que el Señor me cubre con su amor. Esa es la justificación. Y el Señor me otorga poder con su amor. Eso es la santificación. Ambos me son otorgados por Él, de manera de que yo no tengo realmente nada de que jactarme. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención, mejor es que la grasa de los carneros. 1 Samuel 15:22. Pero no debemos malinterpretar esta obediencia. Es muy vital que comprendamos la obediencia en su sentido correcto. Pero el Consolador, ¿no es este un hombre hermoso? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Así que, además de ser quien nos conduce al arrepentimiento y a Jesucristo, también nos consuela. También nos da la esperanza. Así que en Jesús hay esperanza. Y en Jesús podemos ser plasmados, sellados con aquellas cosas que nos edifican y no derriban. Eso es lo que el texto dice. Es un texto muy hermoso. El Espíritu Santo nos conduce en toda la verdad y la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Hechos 5:32. Obediencia por amor. Esta es la relación correcta. Querer hacer lo que es correcto y pedir a Dios que le ayude en este proceso. Así es que el Espíritu Santo conducirá a las personas al arrepentimiento del pecado, guiándolas a una comprensión más plena de la verdad sobre Dios y Jesucristo. Hay muchos versículos que respaldan esto. En segundo lugar, su propósito es para beneficiar a aquellos que son traídos a la iglesia por el testimonio del Evangelio. Así que el Espíritu Santo fortalece a las personas para que difundan el Evangelio y las buenas nuevas y para vivir la vida que Jesús quiere que vivamos. Y el don de lenguas, por ejemplo, fue dado para que el Evangelio pudiera ser difundido en varios idiomas. Hechos 2:6 dice, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Idia dialecto en griego, es decir, en su propia lengua materna. Vemos que el don de las lenguas y la profecía están asociados con el propósito de comunicar el Evangelio. Todo lo que Jesús hace es desinteresado. La gran tristeza, las iglesias están vacías. Usted ve, antiguamente solían señalar a Jesús como el Salvador del pecado y las personas empezaron a dejar la iglesia. Pero al mismo tiempo otros grupos empezaron a crecer dramáticamente y así es que tenemos iglesias de poder con un gran crecimiento, donde el ambiente es refrescante, donde hay algo que ocurre y donde realmente las personas pueden ver y percibir. Comenzó con el movimiento de Pentecostés y este hombre, David du Plessis, un sudafricano, fue el primer presidente del Consejo Carismático Mundial y es por eso que lo llaman el Señor Pentecostés. Aquí están algunos de los símbolos que ellos usan, triángulos y peces y todas esas cosas. Déjeme recordarle otra vez de esta pequeña tabla que hemos estado mirando con regularidad, donde vemos que las antiguas religiones de misterio han sido perpetuadas a través de los caballeros templarios, los rosacruces, el papado, la masonería y los iluminados, y que ellos, de acuerdo con esa tabla, controlan el Consejo Mundial de Iglesias y el movimiento de la Nueva Era. Ya tuvimos una conferencia completa sobre esto y vimos las varias filosofías que hay detrás de esto. Veamos si podemos identificar algunas filosofías interesantes en el pensamiento moderno de la religión de poder. Este es el libro En su presencia por E.W. Kenyon. Esto fue al inicio del movimiento carismático, donde esta nueva doctrina empezó a hacerse conocida. Veamos cómo ellos ven las cosas. Conocer que esa derrota le fue administrada a él por nuestro sustituto. Se está refiriendo a Jesús, que derrotó a Satanás. Cierto es que conocer que esa derrota fue administrada a él, a Satanás, por nuestro sustituto, es decir, de Jesús, y se pone a nuestro mérito.
Eso es muy extraño. Así que en los registros de la Corte Suprema del Universo, nosotros somos los amos de Satanás y que Satanás reconoce que en el nombre de Jesús, nosotros somos sus amos. Cuando el corazón conoce esto de la misma manera que el cuerpo conoce el calor y el frío, entonces la fe no es necesaria. ¿No encontramos aquí un cambio en el énfasis de Jesús a nosotros? Sabemos que Dios mismo puso a Satanás y a toda su habilidad bajo de nuestros pies. Y nosotros somos considerados por el Padre y por Satanás como amos del dominio de las tinieblas. En su presencia, página 92. Ahora, ese es un libro que fue distribuido ampliamente bajo todas las Full Gospel Churches, las iglesias del Evangelio completo, del Evangelio total o pleno. La Biblia dice, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Primera de Corintios 15:25. Hebreos 2:6-9. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Todo lo sujetaste bajo sus pies. Sí, esa era la promesa. Pero aunque todavía, dice el texto, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a Jesús. Un día, Jesús también gobernará supremamente en este planeta. Romanos 16:20. Y el Dios de la paz aplastará muy pronto a Satanás bajo nuestros pies. No nosotros aplastaremos a Satanás bajo nuestros pies. Esto es presunción, esto no es bíblico. Él continúa diciendo, nosotros estamos tomando el lugar de Jesús. Él vino a destruir las obras del adversario. Nosotros estamos completando la obra que Él empezó. ¿Acaso eso no nos da un tremendo poder? Todo lo que nosotros podemos hacer es nada sin Jesús. Así que, ¿quién es el que realmente hace la obra aquí? ¿Quién es el que puede vencer a Satanás? Nosotros somos unos debiluchos, unos gusanitos comparados con Él. Usted es un vencedor. Él lo hizo así, pues acostúmbrese a esa realidad para que pueda cumplir su parte. Él nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales, así que representativamente estamos sentados en el trono de Dios. Eso es interesante, porque si vemos en Apocalipsis 3:21, dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Acaso no hay victoria que alcanzar antes de poder alcanzar a esta gloria? Así que si la cabeza es exaltada, el cuerpo es exaltado también con ella. Así que somos exaltados. Y si Él conquistó todas las fuerzas de las tinieblas y las dejó paralizadas y quebrantadas antes de que Él resucitara de los muertos, esto es como si nosotros hubiésemos logrado esta poderosa obra. Ahora, yo creo que nosotros estamos yendo demasiado lejos. ¿Usted no cree? Esto es ya ir más allá del Evangelio. Esa autoridad y esa capacidad le pertenece al creyente. El hombre recreado es sobrenatural. Él es superhombre. Mi Biblia dice que Él debe aumentar y yo debo disminuir. Todo poder se le ha dado a Él. Y sin Él, ¿cuánto puedo hacer? Nada. Ese es el Evangelio. Los dos están totalmente opuestos. Ahora, ese es un libro que acaba de salir aún caliente del horno, por decir, Die Belofte van Sie Wederkomst, la promesa de su regreso. Y los autores son el doctor Lemer Duplessis, que es profesor en teología. Él es uno de los predicadores carismáticos. Y Isaac Burger, que es el presidente de un enorme movimiento carismático. Nico Landman, él es el presidente federal de todas las iglesias pentecostales. Anton van de Venter, que es el moderador para la Full Evangelical Church of God, la iglesia plena evangélica o evangélicas de Dios. Esas son las personas de nivel más alto en este grupo. Allí están todos. Usted puede darles una mirada si lo desea. Y esto es lo que escriben en la página 158. El antiguo pacto fue anulado con la traición de Judas. Esto es un poco extraño. ¿Cómo podía ser anulado con la traición de Judas? Yo pensé que fue la cruz que cambió las cosas. Los que todavía intentan guardar la ley no han alcanzado madurez espiritual y todavía no han recibido el Espíritu Santo. Yo pensaba que el Espíritu Santo convencía de pecado y de justicia, y que el Espíritu es dado a los que obedecen a Dios. Pero bueno, si la ley todavía se lee actualmente, debe de ser para personas aún no maduras. Esto es para incrédulos. Este es el único sentido en el cual la ley sigue siendo aplicable hoy. Los creyentes viven por medio del Espíritu y no están bajo la ley. Gálatas 5:25. Esto es muy enredado si usted confunde las leyes una con la otra. Las cosas se ponen peor. Los creyentes que intentan guardar la ley están en esclavitud. Pero los creyentes que viven en la plenitud del nuevo pacto están libres.
Por lo tanto, es peligroso que los creyentes que viven en el periodo de la iglesia sean asociados con la ley. Las iglesias que leen los 10 mandamientos el domingo en su reunión traen a sus miembros bajo la impresión que todavía están bajo la ley y que deben intentar de guardar la ley. Los cristianos que hoy en día intentan guardar los 10 mandamientos obstaculizan el trabajo del Espíritu Santo y minan la pura esencia del nuevo pacto. Eso es muy interesante. Así pues, parece que entonces debemos salir y codiciar y robar y violar y cometer adulterio y asesinar y ser miserablemente groseros con nuestros padres y deshonrar a Dios, y así alcanzamos la madurez. ¿No es eso lo que dicen? ¿Eso tiene sentido? Eso no tiene sentido para nada. Y estas son las personas del más alto nivel. Estos son los moderadores y los presidentes de las iglesias más grandes. Esto es bien extraño. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bien, ese escrito, quien quiera que escribió eso, tenía obviamente un espíritu falso. Y no es de asombrar que cambiaron esos asuntos en las nuevas Biblias. La experiencia de Toronto, ¿qué es lo que esto implica? Leamos sobre esto. La bendición de Toronto para ablandar a los cristianos para que acepten a la nueva era. Benjamin Creme, ¿usted se recuerda de él? Él es el portavoz que representa a Maitreya. La persona que está representando a Maitreya, el Cristo de la nueva era, recientemente le preguntaron acerca de la bendición de Toronto. Su respuesta fue que él pensaba que la bendición de Toronto es una buena cosa. Y es, según él, el método utilizado por sus maestros espirituales para ablandar a los cristianos fundamentalistas para aceptar al Cristo de la nueva era cuando él aparezca. Esa es una declaración fascinante, digna de ser notada. ¿Quiénes son los grandes predicadores carismáticos en el mundo hoy en día y hacia dónde nosotros somos dirigidos en el mundo? Bueno, este hombre que se encuentra aquí es Rodney Howard Brown. Él era conocido como el barman del Espíritu Santo. Porque, bueno, así es como lo llamaron, porque la gente conseguía emborracharse en risa santa. Este hombre aquí es Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke es un predicador alemán que predica en África. Y él predica a millones a la vez. Él no se molesta con audiencias pequeñas. Él tiene audiencias enormes de 2 y 3 millones de personas a la vez. Y obviamente no caben en una sala. Él contrata a valles. Y ponen altavoces hasta el final del valle. Y entonces él tiene sermones de sanación que consisten en gritar en muy alta voz a Satanás, diciéndole: Satanás, yo te maldigo, y te maldigo, y yo te pisoteo, yo te pisoteo, yo te maldigo, yo te pisoteo, y yo te maldigo. Y esto continúa hasta que todos están sanados. Eso es básicamente cómo funciona. La risa santa es otro fenómeno que es bastante común hoy en día. Abre los cielos, Señor, emocionalismo, muchos chillidos. Y este es el trabajo del Espíritu Santo. Las gentes se desploman después de que han estado riendo incontroladamente, han estado rodando alrededor borrachos y han estado llorando profundamente. No hemos podido parar algunas reuniones porque la gente estaba alabando a Dios y los testimonios son numerosos y variados. Es una fiesta gigante que se está llevando a cabo. 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Esto me suena algo debajo a sí mismo, algo dejado a sí mismo. ¿Y qué sobre hablar en lenguas y todas esas cosas interesantes? Si miramos a este cuadro, el estar derribado por el espíritu, de la expresión en inglés slain in the spirit, es lo que ocurre en el yoga kundalini. Ahora, el yoga kundalini es una forma muy extraña de yoga donde la energía de la serpiente se enrolla en la base de la espina dorsal y tiene que ser librada, y se libra normalmente a través de las partes inferiores del cuerpo. Y ya he dicho bastante, pues le da energía en lugares interesantes. Entonces, Subud, Qigong, Shakers, del inglés shake, agitar, pentecostales, todos ellos tienen la manifestación de ser derribados por el Espíritu, pero en la Biblia usted no encuentra eso. Si alguien era derribado en el relato de la Biblia, era algo demoníaco. La risa incontrolable se encuentra en el yoga kundalini, Subud, Qigong, Shakers, pentecostales. Sacudidas físicas se presentan en el yoga kundalini, Subud, Qigong, Shakers y pentecostales.
Y los sonidos de animales, también usted los encontrará en todos ellos. Y los movimientos impulsivos espontáneos, también usted los encontrará en todos ellos. Reuniones como de reavivamiento en todos ellos. Y el hablar en lenguas está básicamente presente en todas ellas también. Y en la Biblia lo encontramos en el capítulo 2 de Hechos, el don de lenguas, estrictamente definido como idiomas extranjeros para proclamar el Evangelio. Así pues, esto es una cosa muy extraña. Algunos de los videos que les voy a mostrar esta noche, aunque pueden ser un poco perturbadores, pero es bueno que podamos ver las comparaciones y ver lo que realmente está sucediendo. Por eso tendremos que pedirle al Señor que nos proteja. Aquí estamos mirando en las religiones orientales, donde usted puede observar el golpear a los gongos. Esos son rituales de la adoración al sol y son muy comunes. Una forma de adoración que tenemos en el oriente es la adoración a Suraya. Suraya es también el que viaja a través del cielo el 25 de diciembre con su carro, como nosotros celebramos la Navidad de la misma manera. El alzar los brazos es muy común en la adoración de Kundalini y en la adoración de Suraya. Y el esperar la salida del sol, la adoración al sol de la mañana. Y aquí ese es el famoso templo de Karnak en India, donde usted puede ver a las mujeres haciendo sus danzas. Y bien, cada movimiento de la mano tiene un significado y la mayor parte de estas danzas tienen una función esotérica y erótica. Y tienen que ver con la sexualidad y a veces con una sexualidad extremadamente pervertida. Todas las estatuas alrededor de ese templo son absolutamente censurables. Allí están, usted puede darle una mirada a ellas. He tenido que poner un cuadrito sobre cada una de ellas porque están literalmente súper pornográficas. Porque aquí es donde la energía llega. Es la religión antigua del culto al sexo, a la diosa Isis. Ahora, en el yoga Kundalini, lo que sucede es que usted danza y se mueve rítmicamente a un ritmo muy fuerte. Y después las fuerzas se empujan en las partes más inferiores del cuerpo. Y una vez que esto sucede, entonces usted está abierto para que un espíritu entre en usted y le dé esta energía. Pero esto es una forma de posesión demoníaca. Incluso, no sé si deseo mostrarles este video, pero se los voy a mostrar de todos modos. Y los que no deseen mirar pueden cerrar sus ojos. Este tipo de yoga, llamada la meditación dinámica, es una combinación de la nueva era que mezcla el hinduismo y la psicoterapia. Este ejercicio incluye la respiración y la hiperventilación rigurosa. Está diseñado para despertar la fuerza de la serpiente llamada Kundalini, que los gurúes creen que se encuentra enrollada en la base de la espina dorsal. Yo hice la meditación dinámica cada día. Nosotros también ya la llamamos meditación Kundalini. Comienza con una respiración catártica y eso se hace para mover su energía de su cabeza y hacerla entrar en su cuerpo y usted respira. Usted hizo un berrinche cuando usted era un niño pequeño. Bien, eso es suficiente. Esto es lo que sucede en las religiones orientales. Ahora, usted a lo mejor piensa que eso es vergonzoso. Espere y vea qué sucede en las religiones cristianas. Y vea si hay mucha diferencia entre la una y la otra. El tambor, por supuesto, es muy importante en esto porque el tambor marca el ritmo.
Esta es la razón por la cual en el servicio del santuario, en la Biblia, el tambor nunca fue permitido. El tambor era utilizado por las mujeres y era un tambor de mano como pandereta, cuando los soldados regresaban de la guerra, y era utilizada para celebrar y no era utilizada en una ocasión de adoración. El tambor en el ritual africano es santo, se adora como un dios, se aparta y se adora. Las manos abiertas hacia el cielo son parte integrante de esta adoración. Ahora, José Cardinal Suenens, quien recibió el premio Templeton, seguimos buscando las conexiones aquí. Recuerden que el Concilio Vaticano II, como discutimos en la conferencia anterior, dijo que después de 1962 los servicios tenían que ser más animados. Tenían que haber movimiento de brazos, gesticulaciones, actitudes corporales, exclamaciones internas, externas, todas esas cosas debían ocurrir. Así pues, el cardenal Suenens estuvo intensamente involucrado con el movimiento carismático y fue escogido por el Papa Juan XXIII, quien condujo el Concilio del Vaticano II, de ser uno de los principales arquitectos de las reuniones del Vaticano II, y él desempeñó servicios en todas las 4 juntas más importantes. Suenens declaró: desde que he tenido esa experiencia carismática, mi lealtad al Santo Padre como el vicario de Cristo en el mundo se ha aumentado y se ha consolidado. Mi devoción por María como la corredentora y mediadora de mi salvación se ha asegurado, y mi apreciación por la misa como el sacrificio de Cristo ahora se ha aumentado. Así que ese espíritu que le dio esa experiencia carismática lo condujo a la Biblia o a las doctrinas de Roma. Ciertamente no lo condujo a la Biblia, y yo no creo que este fuera el espíritu de la verdad. Suenens también recibió y dio el discurso de apertura en la segunda conferencia mundial sobre la religión y la paz, y él recibió del Papa Pablo VI la bendición. Las delegaciones estaban particularmente impresionadas con el papel importante que la unidad religiosa desempeñará en establecer el gobierno mundial venidero. Un continuo llamado fue anunciado para un nuevo orden mundial bajo la dirección católica. La declaración de Louvain indicó: budistas, cristianos, confucianistas, hindúes, jainistas, judíos, musulmanes, shintoístas, chiitas, zoroastrianos y aún otros, hemos tratado de escuchar el espíritu dentro de nuestras variadas y venerables tradiciones religiosas. Apelamos a las comunidades religiosas del mundo para inculcar la actitud de la ciudadanía planetaria. Así que aquí estamos hablando de una unidad de todos estos movimientos. El Templo de la Comprensión, ese es un grupo muy interesante otra vez. Aquí está la Catedral del Divino San Juan. ¿Les recuerda esto algo? Siempre que oigo algo sobre San Juan, mis oídos se ponen en alerta. Donde en una ocasión colgaron a un Cristo femenino desnudo, llamada Crista. Estaba colgada en la cruz. Ahora, sobre el Templo de la Comprensión, ellos nos dicen: el propósito del Templo de la Comprensión es la promoción mundial del diálogo y la educación entre las fees para alcanzar el entendimiento y la armonía entre los diferentes pueblos de las religiones mundiales y más allá. El Templo de la Comprensión mantiene un fuerte compromiso de mantener la integridad de cada religión o tradición de fe y cree que cada una de ellas puede permanecer más fiel a sí misma, honrando las verdades inherentes en todas las tradiciones. Eso significa que cada uno debe aceptar lo que el otro enseña, independientemente de si está en armonía con lo que dice la Biblia o si no está en armonía con lo que dice la Biblia. Además, esta es una organización afiliada a las Naciones Unidas, por supuesto. En el otoño del 1998, el Boletín de Noticias del Templo de la Comprensión explica: la relación entre las fees implica fundamentalmente el respeto. En último análisis, eso significa el respeto de las diversas tradiciones, de las diversas religiones, de las diversas fees. Así que quizás un lema que podríamos usar es no el de la conversión, sino el de la comunión. Comunión con compasión. Muy interesante. Ahora, yo no tengo ningún problema en respetar a cualquier religión. Libertad de decidir. Usted es un agente libre, usted puede pertenecer a cualquier religión que usted desee. Pero no me fuercen a mí a comprometer la mía para conformarla a lo que están creyendo todos los otros. Eso no es bíblico y no está según lo que dice la Biblia. Esa es la conclusión. Pero no, el santo y seña no es la conversión, sino comunión. Así que, ¿hacia dónde nos estamos desviando? Nos estamos desviando de una religión centrada en Dios a una religión centrada en el hombre. Alfa. Un investigador cristiano nos revela. Ahora, ¿qué es el alfa? Alfa es un estado mental que es inducido para abrirte a esta unión
Y hay muchos aspectos de alfa que pueden ir muy, muy profundamente, y en los niveles más altos no es nada más que una forma de hipnosis. Así que dejemos darle un vistazo a este asunto del alfa. Entre 8 a 13 vibraciones de la visualización puede ocurrir. Así que la visualización, recuerdan que fue Robert Schuller quien dijo que la visualización es algo bueno. Las vibraciones en esta frecuencia se llaman los ritmos alfa. En su libro muy popular, La celebración de la disciplina, Richard Foster destaca que la visualización meditativa, además de lanzarlo a uno a un encuentro divino humano, hace mantener un patrón consistente de la onda cerebral alfa. Así que cuando usted tiene esa experiencia, él la llama un encuentro divino humano, entonces usted está en el estado mental alfa. El estado alfa está asociado a otros fenómenos interesantes. El trance hipnótico existe dentro del nivel alfa. Ahora, en un trance hipnótico, otra persona puede manipular a uno para hacer lo que el otro desee. Y esta es la razón por la cual la gente puede correr para arriba y para abajo como gallinas o hacer cualquier otra cosa que se les imponga. Debido a esto, la técnica de la visualización está incluida dentro del material que ofrece la autohipnosis. Los trances ocultistas de Edward Cayce se encuentran dentro del estado alfa. Agentes químicos como el suero de la verdad, es decir, el pentotal de sodio, causan una caída en el estado alfa. Usted puede también abrir un camino para entrar en el estado alfa usando otros químicos. La visualización es realmente hipnosis, es una forma ligera de hipnosis. El psicólogo Michael Yapko explica, muchas veces los terapistas ni siquiera se dan cuenta de que ellos están practicando la hipnosis. Ellos están haciendo lo que se llama visualización guiada, que es visualización de hecho, o meditación guiada, que son todas técnicas hipnóticas principales. Así que ahora a ustedes les gustaría tener un estilo de adoración donde usted es inducido a creer que usted está teniendo un encuentro y que esto satisface una necesidad. ¿O a usted le gustaría tener una relación con Jesucristo? Esa es la pregunta. ¿Estamos tratando con lo humano o estamos tratando con lo divino? ¿Quiénes son los que respaldan el alfa? El arzobispo George Carey, que era el arzobispo de Canterbury y que era el líder de la iglesia anglicana. 700 de los principales evangelistas del mundo asistieron a una significativa conferencia de Billy Graham en Ámsterdam en el agosto de 2000 y atendieron a los acontecimientos oficiales donde se dieron la parte más destacada, las importantes presentaciones del curso del estado alfa. Así que Billy Graham también promueve el estado alfa. En la reunión de Billy Graham en Ámsterdam, George Carey dijo, es por eso que deseo dar publicidad para uno de sus talleres mañana. El gran éxito del estado alfa radica en su capacidad de sacar el evangelismo de la iglesia e introducirlo en el hogar y tender un puente sobre el golfo entre la iglesia y la comunidad. Ahí está Carey con el Papa. Así que, pues, son interesantes esas pequeñas conexiones que están saliendo a relucir. Así que usted puede tomar el estado alfa e introducirlo en el hogar. Usted no necesita necesariamente tener un estado alfa completo en la iglesia, sino que en subgrupos usted puede inducir este estado preparando a la persona y eventualmente ellos estarán abiertos al Espíritu Santo y podrán hablar en lenguas y todas esas cosas que pueden suceder. Ahora, ¿quiénes son los que respaldan el curso del estado alfa? Tengamos una mirada y algunos de los nombres. Charles Colson, Bill Bright, Tony Campolo, Jack Hayford, Cardinal William A. Keeler, que es el arzobispo de Baltimore, Richard Foster, Bill Hybels, hombre muy interesante y afamado de la iglesia de Willow Creek, Pat Robertson, Luis Palau, George Gallup, David Yonki Cho, Billy Kim, Paul Cera, locutor frecuente en la escuela de evangelismo de Billy Graham, Robert Schuller, que más esperaría de él, nada más, también Leighton Ford, que es el cuñado de Billy Graham y el ex vicepresidente de la Asociación Evangelística de Billy Graham. Todas estas personas aplican el estado alfa. Ahora, ¿por qué tendría yo que inducir al estado de conciencia alterado para que la gente pueda entender su necesidad de salvación? O para honrar a quien los ha salvado. La ciencia de la brujería se basa en nuestra habilidad de ingresar a un estado de conciencia alterado que llamamos alfa, donde las ondas cerebrales se registran de 7 a 14 ciclos por segundo. Según lo mencionado anteriormente, ese es un estado de conciencia asociado a la relajación y a la meditación y al soñar. Esos son brujos que nos dicen que ellos usan el estado alfa. Ahora, ¿no deberían la luz y las tinieblas estar tan separadas la una de la otra como lo está el este del oeste? Ahora, démosle una mirada al espíritu de Satanás, como viene descrito en la Biblia. En Ezequiel 28, leemos algunos versículos interesantes donde Satanás es usado como símbolo detrás del rey de Tiro.
El rey de Tiro básicamente está demostrando las cualidades de Satanás, así que en un sentido él es Satanás. Leemos en español de la Reina Valera Antigua. Y fue a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Jehová, por cuánto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Un principio importante. En la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares. Es lo que el diablo hace. Satanás hace, él implanta ese espíritu en sus seguidores, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y aquí tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto, así que no crean ustedes que puedan engañar al diablo o pasarle por encima y él se va a escapar por miedo. Esta es una actividad muy sutil, muy sutil, de la cual muchas veces ni nos damos cuenta. Con tu sabiduría, versículo 4, y con tu prudencia te has juntado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tu contratación has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Esto es todo egoísmo. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, esto se menciona de seguido. Versículo 7, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extraños, los fuertes de las gentes que desenvainarán sus espaldas contra la hermosura de tu sabiduría y ensuciarán tu esplendor. A la huesa, al sepulcro, te harán descender y morirás de las muertes y de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante de tu matador diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. Así que ese espíritu que dice, yo quiero ser como el Todopoderoso, es el espíritu de Satanás, definitivamente. Ahora regresemos a ver a dónde se originaron las mega iglesias y sus enseñanzas. El hombre que comenzó el concepto de la mega iglesia no fue ningún otro, sino Robert Schuller. Y ustedes recuerdan a Robert Schuller, él dice en su libro Self-Esteem, la autoestima, y nosotros podemos orar, Padre nuestro que estás en el cielo, honrado sea nuestro nombre. Así que él se ensalza a sí mismo hasta el nivel de Dios. Robert Schuller, según la mayoría de las fuentes en el mundo, en las páginas web, libros, les cito solo una aquí abajo, él es un framasón del grado 33, pastor de la Catedral de Cristal y anfitrión del programa popular de televisión The Hour of Power, la hora del poder. Ahora ya hemos tratado de la framasonería y sobre lo que los de su más alto nivel creen. Ellos creen que son Dios. Robert Schuller ahora cita del libro La autoestima. Noten ahora cuidadosamente. La teología clásica ha errado en su insistencia que la teología sea centrada en Dios y no centrada en el hombre. Nosotros hemos visto esta cita anteriormente, pero es muy relevante para nuestra reunión esta noche. Así, según él, necesitamos un cambio de énfasis de una religión centrada en Dios a una religión centrada en el hombre. El problema de la iglesia es que ha tenido una teología centrada en Dios por siglos, cuando ella necesita una teología centrada en el hombre. ¿No es eso extraño que esa teología fue considerada buena por más de 6,000 años, pero ahora al final nosotros necesitamos otra? Sería un insulto a la integridad de cualquier ser humano de llamarlo pecador. Y Jesús conocía el valor de sí mismo, su éxito alimentaba su autoestima. Y entonces viene esta declaración terrible aquí más abajo. Pero el punto crucial del asunto es que cambiamos de énfasis de algo centrado en Dios a algo centrado en el hombre. Y él dice, santificado sea nuestro nombre. Este es el espíritu de... Gracias, sí. Este es el espíritu de Satanás. Este no es el espíritu de Dios que nos habla ahí. Demos una mirada a su propia página web. Esta es su hourofpower.org, la página sobre la hora de poder. Esta es su propia página web. Allí está enseñando a los pastores cómo tener una iglesia de poder. En el 2004, el Instituto Robert H. Schuller, y allí tenemos las fechas donde se les invita a que descubran un nuevo sueño fantástico para su iglesia. ¿A quién más él presenta en su página web principal? A Bill Hybels. Muy interesante. Esta es la persona principal de Willow Creek. En su iglesia todo lo que Dios quisiera que sea, es su iglesia. Envían a sus pastores y líderes laicos al Instituto Robert H. Schuller para un liderazgo exitoso de la iglesia, el cual reúne a los pastores más prominentes que hacen que se avive la fe en algunas de las iglesias más grandes del país. Y entonces él menciona a 2 personas en la primera página de su sitio web, donde él es un framasón del grado 33,
hablando con el mismo espíritu que Lucifer tenía. Él menciona a personas como Bill Hybels, de la iglesia comunitaria de Willow Creek, y a Rick Warren, de la iglesia de Saddleback, ambos graduados egresados del instituto. Eso es fascinante. Yo encuentro eso extremadamente interesante. Esas son las dos personas que administran las mega iglesias del mundo. Y necesitamos mirar en este asunto un poco más cuidadosamente, y entonces podremos ver quizás a dónde está dirigiéndose el mundo, y que el Señor nos bendiga mientras hacemos esto. En la sesión anterior vimos que Bill Hybels y Rick Warren, los líderes de las megas iglesias del mundo, son respaldados aquí por Robert Schuller. Bien, él va realmente más allá. Tenemos que descubrir de dónde viene su inspiración. Ahora, Robert Schuller dice: yo me sentí inmediatamente atraído por el Papa Juan Pablo II, cuando en su elección al papado, sus discursos publicados llamaron invariablemente a la atención a la necesidad de reconocer la dignidad del ser humano como hijo de Dios. Ajá. Ahora, ¿recuerdan? Ha habido un cambio en la ley, de la ley de Dios a los derechos humanos, y el Papa dice que debemos suplir las necesidades. Así pues, estoy llamando esto definir qué es la necesidad. ¿Cuál es la necesidad que los individuos tienen? ¿O cuáles son sus necesidades? Y Robert Schuller ha encontrado un nicho que encaja perfectamente en este mercado. Él intenta satisfacer la necesidad para autoestima. Todos necesitan sentirse que son importantes. Así que si usted puede alimentar su autoestima, entonces él está satisfaciendo una necesidad, algo que las personas realmente quieren, y de esto están llenas las iglesias. Pero la pregunta es, ¿les está trayendo el evangelio del arrepentimiento y de la salvación en Jesucristo? ¿Sí o no? No. Ha habido un cambio de ser centrado en Dios a ser centrado en el hombre. Y como hemos dicho, Bill Hybels se encontraba en su página web, así que veamos a dónde encaja este hombre. Los hombres que inspiraron a Bill Hybels, uno fue el Dr. Gilbert Bilezikian. No sé si pronuncia esto correctamente. Él está nacido en Francia y él es profesor de la Universidad de Trinity College en Deerfield, Illinois. Y fue allí donde él adoctrinó a Bill Hybels en esta nueva clase de ministerio. Pero noten lo que Robert Schuller, framasón de grado 33, según la mayoría de las fuentes, como hemos visto, opina sobre este hombre joven. Yo fui la primera persona en introducir el crecimiento verdadero de la iglesia en la iglesia americana. Él, es decir, el señor Hybels, fue el primer individuo que tomó estos principios, los refinó, los maximizó para que alcanzaran lo máximo de su potencial. Yo estoy tan orgulloso de él. Yo pienso de él como un hijo. Pienso que él es una de las cosas más grandes que le ha sucedido al cristianismo de nuestros tiempos. Bill Hybels está haciendo el mejor trabajo que cualquiera que yo conozca. Bien, si Robert Schuller dice esto, entonces yo estaría muy, muy preocupado. Yo miraría esto muy, muy cuidadosamente. George Barna, un estratega prominente del crecimiento de la iglesia, ha dicho que ambos Bill Hybels y Rick Warren han ido tan lejos como para decir que es crítico que tengamos presente un principio fundamental de la comunicación cristiana. La audiencia, el público, y no el mensaje, es soberano. Bien. Entonces, ¿quién es Dios? La audiencia, el público. La audiencia y el público son Dios. Ellos mandan. Si nuestra publicidad va a ganar a la gente de sus horarios congestionados y hacerlos pensar sobre lo que estamos diciendo, entonces nuestro mensaje tiene que ser adaptado a las necesidades de las audiencias. Así que nuevamente tenemos a las necesidades que ocurren. Nosotros satisfacemos las necesidades de la gente. Aquí está un crítico, J.A. Pritchard, quien escribió este libro, quien busca los servicios de la iglesia de Willow Creek, publicado en Grand Rapids por Baker Books. Y él nos dice, ¿está Willow Creek en lo correcto en su enseñanza de que una relación con Cristo proporcionará una vida de realización? En pocas palabras, no. La realización personal es la meta dominante para la gran mayoría de los americanos. En este contexto, es una gran tentación para que evangelistas americanos aleguen que el cristianismo es el medio para obtener una vida con mayor realización. La iglesia se convierte en otro lugar que promete satisfacer los deseos emocionales. Argumentar por el cristianismo basándose en su habilidad de satisfacer las necesidades que uno siente es en última instancia lo que va a socavar el cristianismo.
¿No es eso correcto? ¿Se está ahora predicando a Jesucristo o se está satisfaciendo a necesidades? A las necesidades. El autor sigue diciendo, ahora, en vez de estar promoviendo el mensaje sobre la autoestima de Schuller como el polo de atracción para que piquen los interesados, ellos promueven un mensaje de realización personal. Nos gozamos al saber que la herejía pura de Schuller, es decir, la redefinición del pecado, ha sido abandonada. Sin embargo, en Willow Creek el pecado todavía viene minimizado y viene marginado. La enseñanza de Hybels exhibe una fuerte confianza en categorías psicológicas, no tan fuertemente como la de Schuller, pero aún así realmente visibles. Así pues, Schuller afirma la autoestima, mientras que Hybels habla de la realización personal y doctrina de fácil uso. Así que básicamente, este es solo otro tipo de necesidad que tiene que ser satisfecha. ¿Qué hay con respecto a Rick Warren? Él es pastor de la iglesia comunitaria del Valle de Saddleback, del condado de Orange, con 14,000 miembros, y él escribe en su libro The Purpose Driven Church, una iglesia con propósito, que se utiliza como manual en muchos círculos. Dice, él adopta el principio del pragmatismo. Él dice que los pastores necesitan aprender a reconocer una corriente del Espíritu de Dios y navegar con ella. Si usted ve algo que sucede, entonces hágalo también. O agarre una corriente de crecimiento y si funciona debe de ser correcta. Él anima a los pastores jóvenes a que dejen atrás a la música anticuada de la iglesia y que prefieran el jazz o el rock o cualquier otro estilo que agrade a su gente. Estas son todas citas. Él anima a que las iglesias imiten a la cultura, que se vistan en forma común para ir a la iglesia. Vista casual, relájese, vengan con sus bocadillos, coman algo en la iglesia. Y luego Warren procura cubrirse de la crítica sobre este asunto y dice, nunca critiquen lo que Dios está bendiciendo, aun cuando sea un estilo de ministerio que lo haga sentir a usted incómodo. Él dice que Dios está detrás de esto. Él lo dice. Rick Warren utiliza también la mismísima metodología que Robert Schuller y Bill Hybels utilizan. No es de asombrarse de que Schuller lo elogie en su libro dentro de la portada y de que Hybels destaque el libro en el sitio web de Willow Creek. Warren pasó 12 semanas yendo de puerta en puerta para determinar las necesidades de la gente. Bien, así que ahora él tiene una larga lista de necesidades. Es una comunidad pobre, no poseen los recursos para arreglar sus carros, así que vamos a tener un comité de necesidades y los mecánicos en el área se juntarán y ayudarán a la gente pobre. Y eso satisface una necesidad. Ellos consiguen arreglar sus carros, así que es muy útil venir a esta iglesia porque si usted tiene una necesidad, esta les será satisfecha. Si usted tiene problemas maritales, tendrá un grupo marital y ellos satisfarán a esa necesidad. Si usted tiene un problema para mantener su césped cortado, porque usted tiene niños y todo esto, a lo mejor alguien puede ayudarlo a cortar su césped de vez en cuando. Y para eso disponen de un comité para cortar céspedes y eso va a satisfacer esa necesidad. Y al final todos están ocupados satisfaciendo necesidades que ¿a quién le importa el evangelio? ¿A quién lo necesita? Todos ahora estamos satisfechos con nuestras necesidades. ¿Esto es cristianismo? ¿No es ese el trabajo de un club social? ¿No es ese el trabajo del gobierno para que pagamos los impuestos? Pues, ¿no estamos trayendo aquí el servicio del gobierno dentro de la iglesia, sí o no? ¿Supliendo las necesidades de los menos privilegiados? Eso debería ser la función del gobierno. Yo no estoy diciendo que nosotros como cristianos no deberíamos de ayudar a los pobres, absolutamente que sí, pero nunca enviaría a un hombre pobre de mi casa sin darle algo de comer o satisfacer una necesidad, si la veo. Pero si eso se convierte en mi cristianismo y satisfago las necesidades desde la mañana hasta la noche, entonces todo lo que estoy haciendo es de crear a esos individuos dependientes sobre quién, sobre mí. Ahora, ¿cuál es el efecto de esto sobre mi autoestima? Se levanta, porque yo soy necesario. Y cuanto más necesario soy y más satisfago a aquellos en la comunidad, es muy agradable de estar en esta situación. Pero ¿qué hay sobre Jesucristo? ¿Dónde entra Él en todo esto? En todo este cuadro. Así que tenemos una filosofía centrada en el hombre. Piensen en qué tipo de humor, de disposición ustedes quieren crear en su servicio y después créenlo. Eso es lo que él dijo en la página 264. Nosotros comenzamos en humor positivo y terminamos en humor positivo. Esa no es una mala idea. Utilizamos humor en nuestros servicios. No tengo ningún problema con eso. Cultivamos una atmósfera informal, relajada y amistosa. Bien, yo voy a la iglesia para adorar a Dios. Y Dios dice que Él es un Dios majestuoso, que todo el mundo se reverente ante Él. Yo no voy a la iglesia a divertirme y a relajarme. Yo estoy en la presencia de un Dios santo. Así que yo tengo un problema con este asunto. Nosotros tomamos una decisión estratégica para dejar de cantar himnos en nuestros servicios donde atraemos a visitas. Nosotros hemos atraído a muchos miles más debido a nuestra música.
Ahora, nuestra iglesia de Saddleback tiene una orquesta completa de música pop y de rock. Utilicen más música interpretada, donde usted es el espectador, en vez de cantos para la asamblea. Así que pasa ahora. Estamos satisfaciendo una necesidad para entretenimiento. Bien. El terreno que tenemos en común con los incrédulos no es la Biblia, pero nuestra necesidad es en común. Los pesares y los intereses como seres humanos. Usted no puede comenzar con un versículo bíblico. Bien, Rick Warren, ahora usted también está hablando un poco como Schuller. Él también habló como el diablo. Es exactamente igual. Y haga que sus miembros se sientan especiales. Ellos necesitan sentirse especial. Sí, usted es especial. Ustedes son hijos e hijas del Dios vivo. Pero al único en el cual usted puede entregarse es a Dios mismo, porque Él es desinteresado. La única adoración verdadera consiste en el darse totalmente de uno mismo a Dios por su propia voluntad, porque Dios nunca nos fuerza. Y usted puede confiar sus sentimientos interiores a alguien como Dios, que es totalmente desinteresado, y nunca lo forzará en algo que usted no espera. Y si usted se confía al espíritu de Satanás, usted tiene un problema, porque las necesidades nunca terminarán. Nosotros tendremos a los pobres con nosotros hasta el final de los días. ¿Es esto correcto, sí o no? Y su religión enfocada en cumplir con necesidades será impulsada. Esto es, de hecho, catolicismo en su forma mejor. Yo puedo escoger a la gente pobre y puedo hacer de esto mi religión. Y nunca voy a dejar de tener a personas necesitadas. Dijo Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué es lo primero? Conducirlos a Cristo, conduciéndolos al arrepentimiento y verdaderamente elevarlos en Jesucristo. Porque Mateo 6:31 dice, no os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿No es esta una religión enfocada en necesidades? Dios dice, no se preocupen sobre esto, porque ¿quiénes se angustian detrás de todas estas cosas? Los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hemos tomado ese texto bíblico en el mundo moderno y lo hemos invertido. Y decimos, no de esta manera, de la otra manera. Nosotros satisfaremos a las necesidades. Después de todo, nosotros no lo necesitamos. Adiós. Podemos arreglarnos sin usted. Somos superhombres. Esa es arrogancia del grado más alto. Arrogancia del grado más alto. Y es tan engañosa porque funciona tan maravillosamente. Todos están satisfechos. Tanto el que recibe está satisfecho y el que da también está satisfecho. ¿Y el Señor? ¿Dónde está Él? Mirándonos y sonriendo mientras que ve que las personas se pierden porque no se vuelven de sus pecados. ¿Usted piensa que Él está sonriendo? Yo no lo pienso. El estilo de la música que usted elige utilizar en su servicio será una de las decisiones más críticas y más polémicas que usted tome en la vida de su iglesia. Así pues, si usted toma la iglesia de Arnold Robert o la iglesia de Kenneth Hagin, uno utiliza el rock contemporáneo y la otra utiliza el country western. Así pues, su elección de adorar a Dios va a depender del estilo de música que está siendo usada. ¿Es eso religión? ¿O es eso satisfacción de necesidades? ¿O es eso autosatisfacción? Usted sabe, mejor ni una pizca de música, pero sí un deseo honesto por Dios que esto. No estoy en contra de la música, yo amo la música y amo adorar a Dios con el canto. Pero ese no es el asunto aquí. Nosotros estamos sustituyendo algo aquí. Usted debe adaptar el tipo de su música a la clase de gente que Dios desea en su iglesia. No, diría yo. Aquí, para mí, Él dice adaptar a la clase de la gente que Él desea en la iglesia. Bueno, seguimos. La música que usted utilice posiciona a su iglesia en la comunidad y determinará la clase de gente que usted atraerá, la clase de gente que usted mantendrá y está utilizando actualmente en sus servicios. Yo le podría describir la clase de gente que usted está alcanzando sin incluso visitar a su iglesia. Le podría también decir la clase de gente que su iglesia nunca alcanzará. Warren 280-281. ¿Cómo sabe él? El Evangelio cambia a la gente. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros
Enseñaos y exhortaos a unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. No cantando con sus propios métodos allí, con este estilo o este otro estilo. ¿Usted piensa que colocando las líricas cristianas va a cambiar el estilo de música? Ni una jota. Hablemos de música. La no neutralidad de la música está claramente reconocida por los mismos músicos. Por ejemplo, Howard Hanson, compositor famoso y director anterior de la Escuela de Música de Eastman en Rochester, en Nueva York, dijo: la música se compone de muchos ingredientes y según la proporción de esos componentes puede ser relajante o vigorizante, ennoblecedora o vulgarizante, filosófica o orgiástica. Eso es bastante cierto. Tiene poder para el bien y tiene también poder para el mal. No es neutral. Así pues, no me importa lo que dice Warren. Él dice que no importa qué estilo usted utiliza en cuanto a la letra sea cristiana. Eso no es bíblico, incluso ni tiene sentido común. Los defensores del uso de la música rock cristiana para la adoración y para el evangelismo sostienen que la música carece de calidades morales. Esta opinión está enfáticamente declarada en lo que se conoce como el credo del rock cristiano. Ellos lo dicen, publicado en la revista popular CCM, y ellos dicen: nosotros sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que toda música fue creada igual y que no hay ningún instrumento o estilo de música en sí mismo malo, y que la diversidad de la expresión musical que fluye del hombre es solamente una evidencia de la creatividad ilimitada de nuestro Padre Divino. La estrella del rock Jimi Hendrix indica la misma opinión muy enfáticamente. Usted puede hipnotizar a la gente con música, y cuando ellos alcanzan a llegar a su punto más débil, usted puede predicar al subconsciente de sus mentes lo que usted desea decirles. Así que la música no es neutral. En su libro que llama La reflexión Music in the Balance, evaluando a la música, Frank Garlock y Kurt Wurzel reconocen que un gran segmento de la comunidad cristiana ha abrazado entusiastamente esta música del mundo con sus expresiones típicas y su filosofía. Los tres elementos se han implantado en la vida de la iglesia. No solo muchos cristianos han aceptado la música como conveniente para la alabanza y la adoración, pero una atmósfera impregna a los conciertos cristianos contemporáneos similar a la de los conciertos de los principios de la era de Elvis o del rock and roll. Wolfgang Stefani dice: podría ser que al fomentar un estilo global homogeneizado de la música, un estilo que es cada vez más visible en la cultura cristiana de la música, el escenario se está preparando para una reacción o responso de identidad religioso global. ¿Será la música la que nos va a unificar a todos? Daniel 3:10 nos dice: tú, rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Todo tipo de música. Esa será una señal del fin. Aquí tenemos una canción o un disco entero que fue cantado por los Cowboy Junkies. ¿Y dónde se grabó? Fue grabado en vivo en la iglesia de la Santísima Trinidad en Toronto, Canadá, en el 27 de noviembre del 1987. Así que esta fue la canción que fue tocada en la iglesia. Esta es música de iglesia, tiene una clase de melodía agradable, de country western, suena bien, pacífica, y la letra es muy interesante. Pero por supuesto, si usted simplemente está moviendo al ritmo de la música, ¿a quién le importa la letra? Correcto. Y eso sucedió en la iglesia. Así que escuchemos lo que ellos cantan. Es difícil de escuchar, así que les ayudaré en la medida que avancemos.
Alma como Lucifer, negro y frío como una pieza de plomo, ángel desviado, te amo hasta la muerte. Gracias Cowboy Junkies, están cantando a Lucifer y dicen que lo amarán hasta la muerte. Y esto ocurrió en la iglesia de Toronto, y ellos son tan descarados que incluso no les importa cantarle abiertamente a Lucifer. Este es Billy Graham y el evangelismo. Todos lo conocemos a él. Los músicos de Billy Graham atrajeron a muchedumbres batiendo récord de asistencia en su campaña de 2002. Billy Graham y los músicos cristianos contemporáneos batieron el récord de la multitud que atrajeron en la tercera noche de la misión de la Metroplex. Se estimó que 82,000 personas concurrieron a este evento, que incluyó un mensaje de 30 minutos de Graham y conciertos musicales de Jars of Clay, Kirk Franklin y DC Talk. El portavoz del ministerio de Billy Graham, Larry Ross, dijo: el público era alrededor de unos 12,000, quienes presenciaron el acontecimiento de 2 horas en una pantalla gigante de televisión en el espacio de estacionamiento del estadio, y cerca de otros 5,000 que tuvieron que sentar en el piso del estadio. Así pues, que por horas se sentaron y escucharon, de hecho, a la música. Démosle un vistazo a las bandas que Billy Graham y el papado y todos los evangelistas principales las utilizan. Stephen Curtis Chapman. Bien, Billy Graham lo utilizó en su cursada de junio del 2000 en Nashville, Tennessee, y también incluyó a grupos como Jars of Clay, DC Talk, Kirk Franklin y Stephen Curtis Chapman. Allí está. Señas de manos muy interesantes. Kirk Franklin en la cruzada de Billy Graham en St. Louis, llevada a cabo, etcétera, etcétera. Y una vez más encontramos que los huéspedes musicales incluyeron a Michael W. Smith, a la banda de Charlie Daniels, Kirk Franklin, DC Talk, C.C. Winans, todas estas bandas. Este es Michael W. Smith, hablemos de él. Él es un cantante tan famoso hoy en día en los círculos cristianos. Si usted observa su álbum aquí, usted verá a esos rayos de sol destellando hacia afuera. Smith utilizaba la marihuana, el LSD, la cocaína, al mismo tiempo que él componía sus canciones del Evangelio. Todas estas son citas, todo lo que menciono está bajo citas, nada de lo que le he mencionado aquí es rumor. Aquí están sus CDs. Allí él usa la escritura de la runa o texto invertido. Ahora esto es utilizado por satanistas a propósito, y Smith incluso incluye símbolos rúnicos o ocultistas en su álbum, y en la parte de posterior tiene el nombre de Smith escrito al revés, que es una práctica ocultista. Escribir al revés es un principio satánico. El maestro satanista Aleister Crowley enseñó a sus discípulos a caminar al revés, hablar al revés, pensar al revés, hablar al revés, escribir al revés, e incluso escuchar los discos de fonógrafo al revés para aumentar la penetración en el futuro. Así que él tiene todos estos símbolos extraños en sus discos. Aquí está Amy Grant. Ella es conocida como la Madonna de la música rock cristiana, porque ella no es tímida al decir en un concierto de rock en la iglesia que ella está excitada. Bueno, olvidemos de eso. Qué increíble es esta mujer. ¿Qué tan importante es eso? La inspiración de Grant para sus canciones provino de John Denver, que por supuesto era un panteísta. Él estuvo implicado en el EST de Earhart Seminars Training y el panteísmo en la St. John's University, Universidad de San Juan. Siempre que oigo ese nombre me pongo tan nervioso. La universidad le dio el más alto reconocimiento a la estrella de rock Amy Grant. Ella es la tercera mujer en recibir el premio Pax Christi, a menudo llamado una joya en la corona de la Iglesia Católica. ¿Por qué es que Billy Graham tiene todas esas monjas y sacerdotes que trabajan con él para en sus campañas, y está empleando las bandas que usan el LSD, que utilizan símbolos satánicos y utilizan lenguaje pornográfico, hacen sus servicios? DC Talk es otra banda interesante usada por Billy Graham, por el Papa y por todos ellos. A Billy Graham les gustan los DC Talk y su modelo está basado sobre los U2. Ahora, U2 es una banda interesante. Su principal cantante es Bono, y él fue uno de los principales cantantes en el evento de Nelson Mandela. ¿Usted se acuerda de ese evento? El concierto, que en inglés era 46664, es decir, él para el 666, para el 666. E incluyen a veces canciones de los Beatles o de los Doobie Brothers, los DC Talk. En un supuesto concierto cristiano, DC Talk incluso utilizó la canción de Purple Haze, neblina color púrpura, del drogadicto Jimi Hendrix, que hace referencia a las drogas. Ahora aquí está Bono, a quien honran muy altamente, y ahí está Bono con Bill Gates y Bono con su banda. Bono usa una cruz interesante. Si usted la mira cuidadosamente, tiene la cruz torcida. Es la misma que el papado utiliza. Es un símbolo de Satanás que es usado por los satanistas también. Allí está él con el Papa, así que él es obviamente un hombre muy prominente. La banda de Charlie Daniels es otro grupo usado por Billy Graham en sus campañas. En una entrevista a Daniels por la publicación Huntsville, lo citaron utilizando lenguaje profano.
Un ex brujo dice que esta banda es famosa por su canción sobre un duelo de violín entre un hombre y el diablo por su alma. Una cantidad de cosas interesantes. La asociación del nombre de Jesús con una perversión tal de la música country western es imperdonable. A propósito, la banda de Jars of Clay es la banda cristiana más popular y modela su música hacia los Beatles y otros grupos. ¿Qué más ha hecho este grupo? Han tocado por Billy Graham. Este grupo ha trabajado para una película clasificada solo para adultos por su contenido, muchas escenas con amantes de unión libre, desnudez, violencia explícita y 83 obscenidades. Podríamos seguir indefinidamente. Esos son los buenos modelos para el cristianismo. ¿No creen ustedes? Bien, miremos a la música que se tocó cuando vino el Papa. El título dice Caminen en la luz, la marcha de la juventud del 9 de la mañana. Give me a P, give me an E. How's it spelled, Pope? Deme una P, deme una E, como se deletrea Papa. Es una vez en la vida que uno tiene la experiencia de ver al Papa, así que pensé que sería mejor que yo aprovechara esa oportunidad de venir a verlo. Es bien emocionante, es una atmósfera fantástica que todos reunidos juntos para ver a tal líder mundial. Es un tal día especial para la ciudad de St. Louis, creo yo. Está en camino, él está en camino. Acabo de inventar un nuevo canto para correarle mientras estaba detrás del escenario. Y dice así, JP2, yo estoy contigo. JP2, yo estoy contigo. JP2, estoy contigo. Amén, amén, amén. Música pop movida. Santo Espíritu, mostrarnos la vía para ser santos y gritar el Evangelio con tu vida. No digas que eres demasiado joven. Somos santos, somos fuertes. Con pureza y amor y fe, proclamando Cristo hoy en día. Sé santo. El Señor sea glorificado. Ahora, ¿cuál es la próxima banda que sigue? DC Talk. Y dicen, sobrenatural, Él es sobrenatural. Dios está allí y está mirando. Él me dice que todo está bien. De hecho, estás por todos lados. Dios está allí, no se puede negar. Él es sobrenatural. ¿Está usted seguro de que hay alguna clase de mensaje de evangelio en esta música estridente? Seguro hay evangelio aquí. El evangelio se encuentra en toda clase de formas de presentación. Con nuestros antiguos órganos y con los grandes himnos de la Reforma y lo que siguió. La música es un buen portador de las buenas nuevas. Y estas son buenas nuevas. A lo mejor no son las buenas nuevas así como nosotros estamos acostumbrados a escuchar, pero esos jóvenes las entienden. 1 minuto, les están diciendo a la gente aquí, 1 minuto es lo que acaban de decirles a la multitud. Los rumores están correctos. Ahora aquí se ve a Big Mac en persona saludando al Papa Juan Pablo II. La gente joven divisó esto y se entusiasmaron aún más. El mensaje es simple. Santo Padre, los jóvenes de América lo amamos. Esta noche el Papa les pertenece a ustedes. ¿Escucharon alguna palabra con respecto a Jesús? ¿Alguna? Yo no oí ni una. Esta es adoración a sí mismo de la peor, usando las bandas, sacudiendo los brazos, pero ahora viene lo más triste de todo. Esto se va a poner mucho peor. Como hemos mencionado antes, Benjamin Creme dijo que Maitreya le dijo que la bendición de Toronto ablandaría a los cristianos fundamentalistas. Así que ahora déjenme mostrarles a los grandes predicadores carismáticos y veamos de dónde provienen y qué es lo que representan. Uno de los más grandes es probablemente Kenneth Copeland. Y dice que cuando Jesús gritó, consumado es, Él nos estaba refiriendo al plan de la redención. Aún todavía le quedaban por pasar 3 días y 3 noches antes de que Él se fuera al trono. Él, Jesús, está sufriendo todo lo que hay que sufrir y no queda más sufrimiento aparte de Él. Su espíritu consumido, derramado, pequeño, como un gusano, está al fondo de esa cosa, el infierno. Y el diablo piensa que lo ha destruido.
La voz del creyente, del programa de la victoria. Esas son todas sus declaraciones. Ahora, vayamos un poco más allá. Usted no tiene un Dios dentro de usted, usted es uno. Bien, ahora, Pedro dijo que sobreabundando en grandes y preciosas promesas, nosotros nos hacemos partícipes de la clase divina. Bien, entonces, ¿somos dioses? Nosotros somos una clase de dioses. Adán fue Dios manifestado en la carne. La razón por la que Dios creó a Adán fue por su deseo de reproducirse. Quiero decir, una reproducción de sí mismo. Y en el jardín del Edén, Él hizo exactamente eso. Él no era simplemente un poco parecido a Dios. Él no era casi como Dios. Él incluso ni siquiera estaba subordinado a Dios. Adán es tanto igual a Dios como usted puede conseguirlo serlo, al igual que Jesús. Adán en el jardín del Edén era Dios manifestado en la carne. Bien, ¿es este el lenguaje de la serpiente o es el lenguaje de Dios? Ese es el lenguaje del diablo. Y está alimentando el deseo del hombre de autoestima, de grandeza. Kenneth Copeland, ¿qué estás diciendo? El Espíritu de Dios me habló y me dijo, hijo, date cuenta de esto. Ahora sígueme en esto y no dejes de que tu tradición se interponga. Él dijo, piensa de esta manera, un hombre nacido 2 veces le dio la paliza a Satanás. ¡Wow! Jesús fue nacido 2 veces. Interesante. En su propio terreno. Y lancé mi Biblia al piso y así yo le dije, ¿qué? Él dijo, un hombre nacido de nuevo venció a Satanás, el primogénito entre muchos hermanos, y lo derrotó. Y él dijo, tú eres la misma imagen, la mismísima copia de aquel. Y yo le dije, madre mía. Y comencé a darme cuenta de lo que había ocurrido aquí. Y le dije, bien, ahora usted no me quería decir eso. Usted no se atrevería a decir que yo habría podido hacer la misma cosa. Y él dijo, oh sí. Al parecer fue Dios que dijo eso. Oh sí. Si tú hubieras tenido el conocimiento de la palabra de Dios que Él tuvo, tú hubieras podido hacer la misma cosa, porque tú eres un hombre nacido de nuevo también. Así que Kenneth Copeland también lo hubiera podido salvar. ¿Ustedes sabían eso? Esta es la forma más alta de blasfemia que yo alguna vez haya visto. ¿Qué más dice él? Y yo digo esto con todo respeto, de manera que no de no disgustarle a usted demasiado, pero yo digo esto de todos modos. Cuando leo en la Biblia donde Él dice, yo soy, yo apenas sonrío y digo, sí, yo soy también. Bueno, ¿qué es lo que él tiene en común con Robert Schuller? Todo. Todo. Robert Schuller es un framasón del grado 33, según la mayoría de las fuentes, y sus enseñanzas están definitivamente conforme a las más altas formas de la framasonería. Y si usted mira al ministerio de Kenneth Copeland, ¿qué símbolos son los que él está utilizando? ¿Qué es eso? ¿Un compás y una escuadra? ¿Usted piensa que están allí por casualidad? Yo no lo creo. Yo pienso que este hombre es un luciferino enmascarándose con mantos de justicia, engañando a millones. Eso es lo que él está haciendo. Al igual que Robert Schuller, al igual que todos los otros. Dios está mirando desde afuera. Él no tiene ningún derecho legal a entrar en la tierra. No le pertenece a él. Wow. Incluso ni deseo leer el resto. Me irrita. La francmasonería, el movimiento mormón, Kenneth Copeland dicen la misma cosa. Adán es nuestro padre, es nuestro Dios. Lo dijo Brigham Young. Copeland dice exactamente la misma cosa. Esta es la revista de Copeland, que se llama Grito. Tiene todos los símbolos de la francmasonería y algunos son muy viles. No hablaré de aquel que está allí. Y allí se encuentra el pentagrama invertido y todos los símbolos que usted necesita para darse cuenta de dónde viene este hombre. Bien, si los símbolos no lo descubren, sus declaraciones definitivamente sí lo hacen. Bueno, observemos los movimientos de sus manos. Bienvenidos al programa La Voz Victoriosa de los Creyentes. Hoy, Gloria Copeland, mi esposa, concluirá su serie sobre el espíritu de... Ahora, si usted no lo sabe, este es el símbolo de la cabra, que es utilizado por muchos satanistas, el cual podría ser una coincidencia, pero todos ellos lo utilizan tan frecuentemente, así que dudo que esta sea una coincidencia. Observémoslo nuevamente, miren su mano. La naturaleza física de Jesús, Él tiene los rasgos de su madre. Ahora, esa fue una declaración interesante, Kenneth Copeland. La naturaleza física de Jesús, Él tiene los rasgos de su madre. ¿Qué clase de teología es esa? Esa es teología católico-romana del círculo interior. Y es también teología framasónica y es satánica. Tan simple como eso. Porque dicen que Jesús consiguió sus atributos de su madre y no de su padre. Así que lo que él está enseñando no es bíblico, es francmasonería. Escuchémoslo hablar un poco más. Comencemos a emborracharnos con el Espíritu Santo en vez de hacerlo con el licor o algo así. Usted sabe,
Alabado sea Dios, aleluya. Sí, gloria a Dios. Vamos a hacer esto por Jesús. Así que él se emborracha por Jesús sin usar licores. Sí, pues, él lo hace por Jesús. Así que se va a poner más interesante cuando seguimos. Esta es probablemente la iglesia carismática mundial más grande del mundo. Es el movimiento de Rema. Ustedes han oído hablar de ellos, es masivo y utiliza la espada de Rema, un centro de entrenamiento bíblico. Las personas responsables, los fundadores, son Kenneth Hagin y su esposa, probablemente uno de los grandes fundadores y maestros carismáticos en el mundo hoy. Utilizan el escudo de la fe, que a propósito es igual al que usan los templarios. Tienen un enorme centro en Oklahoma, Estados Unidos. La única diferencia entre ellos y el de Arnold Roberts es el estilo de música. Es todo. El estilo de música. Tienen una enorme plataforma central donde la banda musical puede ser levantada y bajada. Él utilizó el símbolo masónico en su periódico y él ha colocado este obelisco masónico en él y él está en la misma área donde todos ellos están. Este es Arnold Roberts. Él utiliza el triángulo invertido. Él utiliza al hombre con los brazos levantados en el triángulo, con la llama encima de él. Estos son símbolos ocultistas. Él utiliza las manos orientales aquí. Aquí él está orando sobre millares de cartas y él es el que dijo que si los americanos no me dan una cantidad X de millones de dólares para el fin de la semana, Dios lo iba a matar. Yo habría probado al Señor con eso y yo no le habría dado el dinero. Aquí están sus edificios. El diseño es altamente simbólico. Los pilares que adornan el edificio representan a los pilares del templo de Salomón. Aquí tenemos otra vez la francmasonería que se introduce sutilmente. Otra vez está aquí. Todo esto se basa en la estrella de David. Todos los símbolos ocultistas están incluidos en sus construcciones. Ahora observemos un servicio de su iglesia con Kenneth Hagin, el fundador y profeta del movimiento de Rema, el más grande a nivel mundial, el más grande movimiento carismático. Se extiende desde el extremo meridional de África hasta los países de la Europa Central, hasta China y por todo el mundo, y literalmente millares de pastores vienen a su centro para ser entrenados. Sé bendecido. A propósito, ese es Kenneth Copeland. Sé bendecido. Muy bien. Interesante. Observemos un poco más. ¿Algo más que deseo demostrarles? Borrachos, cáiganse. Bien, al final ellos se sacuden igual como lo hacen en el anterior video oriental. Aquí está otro famoso evangelista, predicador de la televisión, Jesse Duplantis. Veámoslo. Yo sé que cuando empiezo a hacer estas cosas para Dios es como comprar más tiempo en televisión. ¿Vieron su movimiento de la mano? Muy bien. Continuemos. Canales escondidos de comunicación. Dios había preparado a ese hombre para encontrarnos, así que pudiéramos ser una bendición para él. Ok, ese hombre. Me pregunto quién es ese hombre. ¿Podría usted aclararnos? Esto es Jesse Duplantis. Dijo, nadie va a entender esto. Escuchan las palabras, él utiliza una palabrota y la palabrota Satanás.
Bueno, está muy bien oculto, que sí, no se puede oírle, apenas algo muy leve se percibe, pero si usted disminuye el sonido y tiene un estudio de audio, entonces usted podrá ver realmente que él está ocultando el nombre de Satanás en un supuesto hablar en lenguas. Vamos a conseguir uno un poco mejor y se repite la escena. Él dice las palabras: yo estoy con Satanás. ¿Usted lo oyó? I am with Satan, estoy con Satanás, y él hace el símbolo con su mano, y él lo oculta en su hablar en lenguas. Aquí algo aún más interesante. Vean, Dios no está interesado en que usted sea servidor, Él quiere que usted sea un hijo, pero cuando usted se convierte en hijo, usted es un hijo que sirve a Satanás. ¿Lo escuchaste? ¿Lo escucharon? Pero cuando usted se convierte en hijo, usted es un hijo que sirve a Satanás. Eso es muy interesante. Así pues, ¿quiénes son estas personas que hacen signos satánicos y exigen millones y millones de dólares para que prediquen el Evangelio? Y Kenneth Copeland, con sus signos de framasón, que dice que todos somos dioses, y él es amigo de Kenneth Hagin, y él es amigo de Arnold Roberts, y él es amigo de Robert Schuller, y es amigo de Bill Hybels, y es amigo de este, y es amigo de este otro. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Y de dónde consiguen el dinero para hacer todas estas cosas? Esos son algunos de los más grandes televangelistas de todos los tiempos. Y antes de que veamos a Benny Hinn, pienso que sería recomendable si tomamos un pequeño descanso por algunos minutos y contemplemos estas cosas. ¿Quién está sustituyendo a quién? ¿Estamos teniendo un evangelio enfocado sobre las necesidades o estamos teniendo un evangelio enfocado en Jesucristo? Deseo hablar sobre Benny Hinn. Aquí está Benny Hinn, probablemente uno de los más grandes televangelistas. Él es un sanador de fe. Él ha identificado cierta necesidad, la necesidad de que el ser humano tiene de ser sanado. Y él va a suplir esa necesidad supuestamente. Su filosofía es, él dice, les cito: no me diga que usted tiene a Jesús. Usted es todo lo que Él era y todo lo que Él es y será siempre. No diga yo tengo, diga yo soy, yo soy, yo soy, yo soy y yo soy. Es lo mismo que Robert Schuller dijo. En otras palabras, este hombre está diciendo que Él es Dios. Y esta persona se viste de blanco y va a presentar esta clase de evangelio. ¿Acaso Él nos dice que somos pequeños dioses? El Señor me ha ungido con Cristo. ¿Dice que somos pequeños dioses? Pues los somos, ¿no? Sí. Bueno, eso fue muy corto, pues sí dijo, sí, somos pequeños dioses. Ahora la Biblia dice que bendecid a aquellos que os maldigan. Al principio de este video usted oirá a Kenneth Copeland diciendo que los que van contra de su ministerio mueren y muchos de ellos contraen cáncer. Y entonces miraremos cómo Benny Hinn reacciona contra los que se oponen a su ministerio. Fueron a la tumba temprano a causa de eso y algunos de ellos tienen cáncer. Sí, Señor, lo haré. Yo ordeno una maldición sobre cada hombre y cada mujer que extenderá su mano en contra de este ministerio. Yo maldigo a ese hombre que se atreve a hablar una palabra en contra de este ministerio. La Biblia dice, usted puede mostrar el error, pero usted no tiene que maldecir a la persona. Yo no me atrevería a hacer eso. Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Benny Hinn, todos ellos aseguran haber hablado con Jesús aquí en la tierra. Era como si alguien me hubiera conectado con la electricidad. Mi cuerpo entero estaba adormecido bajo esta sensación impresionante de energía. Y repentinamente, a algunos metros de distancia de mí, yo vi al Señor. Él medía algo como 1,84 m, 86 centímetros de alto, de cabello largo, marrón, cabello marrón claro. Sus ojos, nunca me olvidaré de sus ojos. Me penetraron por total. Por la mañana desperté y le dije a mi mamá, mamá, ayer por la noche yo vi a Jesús. Y mi mamá me miró y me dijo, bien, entonces tú debes ser un santo. Muy bien, él vio a Jesús. Jesús se le apareció a él, como a los otros también.
Ahora, usted puede ver a Jesús en una visión. Usted puede tener una visión, ser tomado y ver a Jesús. Pero que Jesús baje acá a esta tierra y se le aparezca a usted no es bíblico. Esto es espiritismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, voy a preparar un lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y mientras tanto, les voy a enviar a ¿quién? Al Consolador. Y Él estará con ustedes hasta que Jesús regrese otra vez. Así que si alguien les dice que él vio a Jesús aquí o allí o donde quiera que sea, esto es espiritismo. Y Jesús nos ha advertido, no creáis cuando les digan que Él estuvo aquí o Él estuvo allí o donde quiera que sea en el aposento. Eso no es verdad. Eso es espiritismo. Ahora vamos a observar a Bonnke y a Benny Hinn. Al frente del movimiento carismático, por lo menos según las estadísticas, tenemos a dos hombres muy diferentes. A Reinhard Bonnke, que es alemán, y a Benny Hinn, que es palestino de nacimiento, pero que ahora está luchando a las alturas del negocio ferozmente competitivo del televangelismo americano. Todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas. Todas las cosas. Cada necesidad, cada oración. Todas las cosas le son posibles. Todo lo que usted tiene que hacer es creer. Sí, toca hermosamente el violín como un don del Señor, Mauricio. Gracias. Dinero. ¿Qué le está sucediendo? ¿Qué está sucediendo a este hombre? Hace 10 años, pastor, él tuvo un accidente en el aserradero y el poder de Dios se posó sobre él esta noche y todo el dolor dejó a su cuerpo. Es James McCrack. Tristemente, la condición de James se ha deteriorado desde entonces. Los movimientos ahora le son tan dolorosos que él ya no puede vestirse por sí mismo. Pero James se mantiene tan convencido de que ha ocurrido un milagro que él ha rehusado tomar los medicamentos ordenados por el médico y de realizar la operación que su doctor considera ser imprescindible. Ahora en el nombre de Jesús, todas las maldiciones, te maldigo. En el nombre de Jesús, sé sanado. ¿Qué hemos visto? ¿A quién se dirigía él? ¿Usted vio a esas pobres personas sentadas allí, enfermas, siendo ministradas allí, recibiendo sus dosis en la boca? ¿Cuál es su esperanza? Ser sanados. Él está apuntando a suplir una necesidad. Él ha identificado la necesidad para obtener salud y curación. Y él ha engañado a esta gente que él es quien les va a suplir esa necesidad. Y las personas creen que en este engaño, pero Dios no está en ello. Porque aquí está otro espíritu, como lo veremos en un momento. Esto era el señor Mesmer, cuando mesmerizó, hipnotizó a esta mujer. Este es Benny Hinn, cuando él mesmeriza, hipnotiza a esta mujer. En una entrevista se le preguntó si acaso lo que él hace es hipnosis. Y lo confrontaron cuando le dijeron a él, lo que usted está haciendo es hipnosis. Y los principales hipnotistas dicen que usted es muy bueno en la hipnosis. Noten lo que él hace cuando la gente es derribada, es decir, cae al suelo por el espíritu. Con la unción, su carisma personal y con comprobadas técnicas de manipulación de masas, Benny Hinn le agrega otro ingrediente dramático.
En realidad, es un viejo truco de los hipnotistas y existe de centenares de años. Fuego en el coro, fuego. Noten esto, ella primero observa a dónde ella va a caerse. Usted debe dejar bajar todas sus defensas. Primeramente hay la clásica inducción hipnótica. Usted no protegerá más ni incluso aún sus emociones. Usted se vuelve totalmente abierto. Porque la unción exige que cada parte de usted se abra. Y en estos momentos, usted es extremadamente frágil y extremadamente sensible. Nosotros les hemos mostrado segmentos de videos a un hipnotista profesional y él dijo, y cito, esto es algo que nosotros hacemos a diario y el señor Hinn es un verdadero profesional. Bien, yo reaccionaría diciendo simplemente que estas manifestaciones suceden todavía y al mismo tiempo lo verdadero, lo divino, todavía están presentes. Él no lo negó. Ahora, demos un pequeño paso más allá y escuchen esto. Vengan todos, déjenme escuchar. Alabar el nombre del Señor es de Satanás. Déjenme colocarlo otra vez para ustedes. Ok, otra vez. Vengan todos, déjenme escuchar. Alabar el nombre del Señor de Satanás. Está diciendo, vengan todos, déjenme escuchar que alaban el nombre de Satanás. Intentemos ver algo más. Este es el programa de la voz de victoria de los creyentes. Hoy en día, Gloria Copeland, mi esposa, concluirá su serie sobre el espíritu de fe. Bien, recordemos estos signos que ellos hacen y cómo ellos dicen estas cosas. Demos un vistazo a esta entrevista con Larry King. Estamos de regreso con Larry King en vivo en Mount Carmel, en Pensilvania, con el pastor Benny Hinn. Hola. Sí, buenas tardes. Yo creo que hay falsos profetas en el mundo hoy en día y hemos visto cómo los televangelistas han quedado relegados por el camino. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que realmente separa al señor Hinn de los otros televangelistas que se encuentran allí? ¿Cómo puede distinguirlos? Es bastante simple. Ve a Jesús, dijo, por sus frutos los conoceréis. Bien, entonces ahora solo observe los frutos de la persona. Ok, muy bien. Están sus propias palabras. Miren los frutos de la persona. ¿Cuáles son sus frutos? Preguntémosle a él. Este es un video de una fiesta dada en su casa. Allí está él. Ahora él le está dando heroína a un trabajador suyo. Este hombre muere esa misma noche de una sobredosis de heroína. Está bastante simple. Dice, vea, Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Bien, entonces ahora solo observe los frutos de la persona. Observe los frutos de la persona. Si ellos muestran una vida limpia, un carácter cristiano, si ellos demuestran un verdadero cristianismo, entonces ellos son verdaderos. Murió de sobredosis esa noche, dice el texto. Eso es fascinante, interesante. Nada le sucedió después de eso. ¿Acaso estas personas están por encima de la ley? Que pueden ser vistos repartiendo drogas que incluso conducen a sobredosis y hasta la muerte de personas y nada le sucede a él. ¿Y qué más hace él? Y un hombre que resucitado de los muertos en la plataforma, fue resucitado de los muertos en la plataforma. Ese es un hecho. Estaba en Ghana recientemente predicando en una noche y trajeron a un hombre y este hombre lo subieron a la plataforma y estaba muerto. El hombre estaba muerto. Y eso fue una cosa horrible. Ahora, yo vi a su cuerpo cuando lo recogieron y lo pasaron sobre sus cabezas y lo pusieron en la plataforma y detrás de mí el hombre se levantó y empezó a moverse. Increíble, increíble. ¿Cree usted que literalmente alguien haya sido resucitado en su programa? Yo no lo he visto. En ese caso escuchamos acerca de eso. Así que en una entrevista él dice, yo lo vi, yo lo presencié, pero cuando él es confrontado él dice, yo lo siento, yo no lo vi, yo solamente supe de él.
¿Y qué hay con respecto a las curaciones? Lo corregiré por última vez. Yo no le digo al individuo que ha sido sanado. Ellos vienen a mí diciéndome que han sido sanados. Él dijo, tú has sido sanado por el poder de Dios. Así que él está mintiendo. Una cosa más, esta es su esposa. Si es que su corazón no está resucitado, ¿sabe lo que usted necesita? Lo que usted necesita es una purga del Espíritu Santo por su recto. ¿Usted escuchó lo que ella dijo? Ella le dijo que usted necesita hacerse una purga del Espíritu Santo por el recto. ¿Es eso reverencia hacia Dios? Así que estos predicadores dicen, yo soy Dios. Estos predicadores utilizan hipnosis con la gente. Estos predicadores hacen todas las cosas que nos imaginaríamos a alguien que quiere engañar a la gente. Yo creo que ellos son... ¿Qué son ellos? Lobos en traje de oveja. Creo que los principales predicadores, muchos de ellos, no todos, hay probablemente muchas personas sinceras, pero muchos de ellos están puestos como agentes entrenados en los altísimos niveles de la francmasonería, entrenados y aprobados por la orden de los jesuitas para engañar al protestantismo en aceptar una mentira y para comenzar a adoptar una religión humanista basada en las necesidades más bien que la religión de Jesucristo. Este es un ataque violento, no solo contra usted y yo, este es un ataque violento contra Jesucristo al nivel más alto. Es apartarlo a Él y colocarlo a Él donde lo desean, en el polvo. Yo creo que es hora de ponerse de pie por Jesucristo y también por esta pobre gente que han sido engañados. Es tiempo de que la gente se dé cuenta de que su única esperanza es Jesucristo y ningún otro. Solamente Jesús puede salvarlo. Pero usted tiene que admitir que usted lo necesita a Él. Y Él satisfará sus necesidades de manera desinteresada. Si usted lo desea solamente porque usted tiene una necesidad para ser satisfecha, ¿qué clase de relación es esa? ¿Cómo le gustaría a usted tener una relación con alguien que viene a usted solamente así para que usted pueda satisfacer una de sus necesidades? ¿Le gustaría a usted eso? ¿Le gustaría tener una relación con alguien que se siente orgulloso porque él tiene la capacidad de satisfacer las necesidades? Algunas personas van volando en satisfacer necesidades. Ellos encuentran a todas las personas débiles en el mundo y cumplen y suplen sus necesidades y esto les da un placer. No tiene nada de malo en ayudar a los pobres y no hay nada de malo con todo esto. Pero si usted tanto fija la atención de esas personas en sí mismo, que se convierte en el gran héroe, más bien que con humildad ayudando a alguien, entonces hay un problema. Los ojos deben estar fijos en Jesús. Si usted tiene un problema con este asunto, mejor done y ayude en secreto, en vez de ser elogiado por los hombres. Mejor dar en secreto. Mejor ir y poner un poco de dinero en el buzón postal de alguien en necesidad, sin dejar que nadie se entere, en vez de ir y golpear a la puerta y decir, yo puedo ver que usted tiene necesidades, y aquí está este dinero, y la gente le adora a usted, y usted se siente muy bien, y ellos se sienten muy bien. O quizás tal vez se sienten miserables, quién sabe. Pero si lo recibieron en su buzón postal, a ellos nunca se enteraron, y entonces ellos se quedarán sorprendidos, y no tendrán a nadie que regrese, aparte de quién, a Dios. ¿Y quién puso el pensamiento en su mente de hacer algo bueno? No hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Este es probablemente es el más grande curador en el mundo hoy en día, más grande que Benny Hinn. Benny Hinn lo hace por televisión. Este hombre le llevan aviones cargados de enfermos. T.B. Joshua dijo, se me envió a la tierra para salvar el mundo. ¡Qué arrogancia! Él es otro como Benny Hinn que se viste de blanco. Aquí está su símbolo. Jesucristo que cuelga en la cruz, él tiene esas palabras en árabe allí, que de hecho dicen que no hay Dios excepto Alá. Muy interesante. ¿No es eso acaso lo que la francmasonería enseña en su más alto nivel?
La persona divina dentro de mí puede hacer millones de cosas simultáneamente. Yo puedo aparecer a millares de gentes en sus sueños en cualquier parte del mundo para liberarlos de sus enfermedades, problemas y aflicciones. Ah, bien. Ahora, Él es el que suple las necesidades. Él es el que cumple con las necesidades. Ven, no importa si es descaradamente diabólico, como esas cosas, o si consiste en podar el césped, o si necesita ayuda con las tareas diarias. Si usted tiene a alguien a quien usted desea ayudar, no le diga que eso es cristianismo. Dígale que su Señor le ha movido para ayudarlo, que su Señor le dio el deseo para que usted deseara ayudar a las personas. Pero no haga de eso su religión. Su religión es Jesucristo, y mi religión debe de ser Jesucristo, y no hay otra. Ese es su centro, y acuden millares y millares de gentes para ser sanadas. Él se llama a sí mismo T.B. Joshua. Joshua significa Jehová el Salvador. Y a él le gusta que se le dirijan a él como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esas personas están en un rumbo totalmente egocéntrico. Y a él le gusta que le canten la canción Emmanuel, nuestro Dios. Y se canta repetidamente. Mientras que expulsaba a un demonio, Joshua preguntó al demonio, ¿y quién soy yo? Y el demonio respondió, tú eres Jesús, el Cristo. Joshua se rió y llamó a otros y les dijo, escuchen lo que dice este demonio, yo soy Jesús, el Cristo. Bien, no me gusta este video, pero se los mostraré de todos modos. Se escucha al fondo el hablar de lenguas. Este es un predicador carismático y uno muy prominente. Y él trae aviones completamente cargados de gente para ver a T.B. Joshua. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Ya está ocurriendo. La canción está bien con mi alma, dice. Esta mujer se supone que nunca caminó en su vida. Ya he visto bastante. ¿Usted se dio cuenta de cómo ella caminó? Así. ¿Qué sucedía cuando Jesús sanaba a alguien? Se levantaba de golpe, saltaban por alegría y era totalmente sanado. Este es un engaño del más alto nivel. Segundo Tesalonicenses 2, de 9 a 11, dice, el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todos tus mandamientos son verdad. Y tu ley es la verdad. Salmo 119. La obediencia y Cristo. Ese es el camino. Jesús nos llama al arrepentimiento y a caminar con Él. Y entonces, ¿sabe qué? Aunque usted permanezca paralizado, usted tiene gozo. Porque usted va a tener vida eterna y usted no será un paralítico en la otra vida. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Esta es la voluntad permisiva de Dios. Tenemos que entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hay la voluntad permisiva de Dios, lo que Él permite, y del otro lado su suprema voluntad, lo que Él realmente quiere. Dios lo permite porque ellos rehusaron aceptarlo a Él. Ellos desean que sus necesidades sean suplidas. No me molestes con eso del arrepentimiento, deme lo que necesito. Y todo eso, esto se sirve en un contexto que es tan engañoso que la gente lo cree. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lobos disfrazados con trajes de ovejas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14:33.
Quisiera hacer un llamado a que sirvamos a Jesucristo en justicia y en verdad. Y que miremos a nuestros propios corazones y digamos, ¿soy yo realmente una buena persona maravillosa o tengo faltas? ¿Hay alguien aquí que no tiene pecado? ¿Hay alguien aquí que nunca ha hecho algo que necesita de perdón? ¿Hay aquí alguien que nunca ha oprimido a alguien para sus propios propósitos? ¿Hay aquí alguien que nunca ha manipulado a otro para obtener sus propios propósitos? Yo lo dudo. Todos necesitamos el Espíritu de Jesucristo, un amor totalmente desinteresado. Y solamente Jesús puede dárnoslo. Y cuando vengo a la iglesia porque estoy agradecido. Y estoy agradecido con Jesús. Y vengo a la iglesia no para tener mis necesidades suplidas. Yo no deseo ser un cristiano de panes y de pescados. El pan y el pescado Dios los va a proporcionar si les sirvo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Filipenses 4:19. Y yo he tenido muchos momentos de pobreza en mi propia vida. He estado en situaciones donde he hecho frente literalmente a la muerte por violencia, muchas veces. Personas que no viven en mi país no entienden eso. Pero yo sé lo que significa de confiar en Dios. Yo lo he aprendido por experiencia y yo sé que Él socorre cada vez. Él tiene la mala costumbre de socorrer en el último segundo, pero Él socorre cada vez. ¿Y por qué permite que las cosas vayan hasta el último segundo? Para que nosotros aprendamos a confiar en Él, no importa cuál sea la situación. ¿Saben qué? He llegado a amar su carácter. Él nunca me ha forzado a hacer cualquier cosa. Nunca, jamás, a lo largo de toda mi vida, Jesucristo me ha forzado a hacer algo. Nunca. Esa es la razón por la que si yo alguna vez tuviera el privilegio de arrodillarme ante Él, yo tomaría mi corona y la arrojaría a sus pies. ¿Por qué? Porque yo no la merezco. Él se la merece. ¿Y qué hará Él? Él dirá, no, está bien, aquí la tienes. Y Él nunca me recordará cualquier cosa que Él hizo por mí. La salvación en Cristo es tan completa que estaremos en pie un día ante Dios como si nunca hubiéramos pecado. Nuestro pecado será quitado de nosotros tan lejos como está el este del oeste. Si usted le preguntará a Él, ¿qué es lo que yo hice? Él dirá, no lo puedo recordar. Nunca nos sentiremos como que no somos nada cuando estemos con Cristo. Seremos hijos e hijas de Dios, personas con libre albedrío, pero obedientes y sumisos a Él por nuestra elección, porque ese es su carácter. Y si pudiéramos entender esto, ¿qué vida tendríamos en nuestras iglesias? Qué hermosa adoración tendríamos en nuestras iglesias. No vendríamos a las iglesias para discutir si queremos música country o si queremos rock o metal pesado o esto o lo otro o nada de esto. Nosotros vendríamos a la iglesia llenos de un amor por Jesucristo para darle gracias a Él por todas sus bendiciones. Si tan solo el cristianismo pudiera asirse de Él nuevamente y librarnos de todas las mentiras, ¿qué reavivamiento experimentaríamos? Dios les bendiga y guarde mientras meditan en estas cosas. Amén.